Hola hermanos, el día de hoy 2 de marzo del 2025 es octavo domingo del tiempo ordinario. Se nos terminan los domingos de esta primera parte del tiempo ordinario, lo tendremos que retomar, fíjense ustedes, hasta junio. Vamos a volver a retomar el tiempo ordinario y lo vamos a retomar a medias, ¿no? Porque tocará la fiesta, lógicamente, de la Santísima Trinidad, la solemnidad y luego Corpus Christi, Sagrado Corazón. Bueno, Sagrado Corazón sí se celebra el viernes, pero y este año es 27 de junio, una cosa extraordinaria. En fin, sí, cae bastante tarde, ¿no? Esta Semana Santa va a ser un poco tardía porque ya cae a mitad de abril. Pero bueno, próximo miércoles comenzamos la cuaresma, comenzamos los ejercicios espirituales. Hay que hacer mucho ejercicio a lo largo de estos 40 días. Bueno, entonces, pero terminemos bien. Fíjense que nos preparan bien las lecturas del día de hoy. Muy bien nos preparan para llegar a esta celebración. Seguimos orando por el Santo Padre, seguimos orando mucho por el Santo Padre. Yo creo que está de más decírselos, hay que estar pendientes, sí, efectivamente, y pónganle cuidado a las informaciones que sean oficiales, ¿verdad? Las que salen de la página del Vatican.va o de Vatican News, que esos son los que realmente están transmitiendo el mensaje que sale de la Santa Sede. Luego ya algunos otros tergiversan un poco el asunto y los interesados ya saben ustedes. Bueno. Fíjense que todos estos días hemos estado leyendo y todavía lunes y martes vamos a leer el libro del Eclesiástico. Hoy lo leemos, pero no va en la secuencia que hemos estado haciendo toda la semana pasada. Entonces, Eclesiástico capítulo 27, versículos del 5 al 8. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, es cierto. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Que muchas veces en un momento, vamos, tenso, en un momento exaltado, en un momento en el que uno puede perder los estribos, yo admito que cuesta y de repente dice uno cosas de las cuales luego se arrepiente, ¿no? Porque no debía haber dicho las cosas que dice y tiene que tener mucho cuidado. Es el autodominio, el autocontrol, llamémosle el dominio de sí, para utilizar el término que utiliza Pablo al hablar de los frutos del Espíritu, yo creo que es fundamental porque miren, muchas veces el alto concepto que tenemos de alguien se desmorona completamente cuando lo escuchamos reaccionar, que uno dice, pero esta persona, ¿en serio? De esa boquita salían alabanzas y ahora salen improperios. Digo improperios, podría decir otra cosa, ¿no? Pero es cierto. Sí, ahí, cuando se mueve el cernidor aparece la basura. Cuando nos prueban, cuando nos ponen ahí en el crisol, entonces se va viendo realmente de qué estamos hechos. Y en la discusión aparecen los defectos del hombre. El autor, que es un hombre de sabiduría, sencillamente está haciendo constatar algo que es cierto. Y lo repito, yo muchas veces me he tenido que callar y cerrar la boca porque si no diría una barbaridad y he cometido muchas imprudencias en mi vida y seguramente la mayoría de ustedes también, porque ya al calor de la refriega, no de los golpes, gracias a Dios, a eso no me ha tocado, pero llegar a ese punto, ¿no? Y uno tiene que aprender. Por eso en el horno se prueba la vasija del alfarero. A ver si realmente en los momentos de tensión, en los momentos de crisis, en los momentos en los que somos retados, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Somos discípulos del Señor Jesús? ¿Actuamos como verdaderos cristianos? ¿O actuamos como que si nunca hubiéramos oído hablar de Cristo? Y la imagen esta de que el fruto muestra cómo ha sido el cultivo del árbol, luego en el Evangelio volverá a aparecer, solo que de otra manera, ¿no? Cada árbol se conoce por sus frutos. Bueno, entonces el fruto muestra cómo ha sido el cultivo. El cultivo, aquí es el cuidado con el que se ha construido, con lo que se ha, perdón, cultivado. Y ahí es donde entra el punto. ¿Cuántos de nosotros, lamentablemente, nuestras raíces son demasiado endebles? No ha habido un cuidado de nuestro crecimiento moral, espiritual, y por eso fracasamos tan fácilmente. Vamos, yo no me estoy excusando con eso. Creo que todos tenemos margen de mejora y algunos no es un margen, casi es un abismo, pero bueno, estamos llamados a eso, ¿no? Es decir, y reconocer que a veces no somos lo suficientemente prudentes, conscientes y consecuentes. Yo creo que comienza ahí un muy buen camino de conversión, ¿no? Tenemos toda la cuaresma para eso, bueno, lo que el Señor nos conceda, pero echémosle ganas, porque si no, olvídense, si no, nos vamos a ir perdiendo y se pierden amistades, se pierden relaciones por no haber sido prudentes.
Fíjense, segunda lectura. ¿Se acuerdan? Hemos estado leyendo la primera carta a los Corintios. Tenemos 3 domingos. Este es el cuarto domingo en el que estamos hablando de la resurrección. Y sí, se vuelve a hablar de la resurrección. Entonces, Primera Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 58. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado está en la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, cuando nuestro... Aquí ya nos está hablando directamente de la resurrección de Cristo, pero esta es la consecuencia de la resurrección de Cristo. Nuestro ser corruptible sea revestido de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá aquello que está en la palabra de la Escritura. Y aquí el texto, que queda ahí citado, que la muerte, perdón, estoy usando la Biblia, ¿no? La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Bueno, evidente. Ese texto está citando, porque hay que verlo, es una cita, ¿no? La muerte ha sido aniquilada por la victoria. Nosotros pensamos que eso lo dice Pablo. Pues no, fíjense ustedes, es una cita de Isaías, del capítulo 25 de Isaías, del versículo 8, pero también está citando al mismo tiempo, prácticamente la misma tradición, el libro del profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14. O sea, es decir, Pablo hace referencia a lo que en el Antiguo Testamento está, en el primer Isaías, porque es Isaías 27, y en el libro del profeta Oseas, que ya sabemos que el libro del profeta Oseas es el libro, llamémoslo, del amor, ¿no? Entonces, claro, qué bello esto, porque si lo piensan, ambos textos, cuando se habla de la muerte ha sido vencida, la muerte dónde quedó, pues son anuncios de la resurrección. Y acuérdense que la discusión que ha empezado en el capítulo 15 la inició Pablo porque había algunos de los corintios que ellos decían que no, que esto no existe. O sea, que la muerte, ¿cómo es eso de que el cuerpo va a resucitar? Acuérdense, son la mentalidad griega, ¿no? La mentalidad platónica o neoplatónica más bien en este momento, pero es eso. Entonces, por eso era necesario hacer estas citas que hace Pablo del Antiguo Testamento para que se vea. Y al mismo tiempo va corrigiendo. El aguijón de la muerte está en el pecado y la fuerza del pecado está en la ley. Pero recuérdense que todo esto, ¿ya? Todo esto, la ley, la fuerza que puede tener el pecado, que puede tener el cumplimiento de la ley, piensen, esta es la carta a los Corintios y Pablo va a corregir precisamente eso, porque ¿dónde está la fuerza realmente de un creyente? En Cristo. Porque en todo vencemos gracias a Cristo. Gracias a Él, sean dadas gracias a Cristo, porque es Él el que nos da la victoria. Él ha vencido el pecado, entendido como la consecuencia mayor del pecado, que es la muerte. Su resurrección nos da el acceso, la posibilidad a una vida incorruptible, como la de Él. Estamos, pero no es únicamente por la fuerza del cumplimiento de la ley, sino por una gracia particular que Él nos ha dado, porque no lo merecemos, la hemos merecido a partir de Él, digámoslo así, de alguna manera, pero merecerlo por nuestras propias fuerzas y capacidades, nada que ver. Así pues, hermanos míos, estén firmes, permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Dios. Ahí está. Ahí está. Es decir, Pablo cierra el tema. Ustedes, hermanos, manténganse firmes en lo que se les ha enseñado, porque van a cambiar ustedes la doctrina que ha recibido la iglesia. ¿Por qué la vamos a cambiar? Bueno, después de 21 siglos, madre de Dios, cuánta locura, ¿no? Sí, en serio. Dice que a mí, no deja de sorprenderme cuando uno mira la creatividad, porque creatividad de algunos predicadorcitos y predicadorcitas, que verdaderamente uno dice, pero que está leyendo. Y no conocen ni siquiera el texto y dicen cosas que no. Bueno, hay que permanecer firmes y constantes. Vamos al Evangelio. Termina el sermón del llano. Acuérdense el paralelo del sermón de la montaña. Entonces este capítulo sexto termina de Lucas. Ya cuando regresemos pues al tiempo ordinario, dentro de ¿cuántas semanas son? Bueno, pónganle 8 más 6 son 14 más 2 son, bueno, 16 semanas, más o menos, ¿no? Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45.
En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y de entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias máximas que todas tienen como un hilo conductor, ¿no? El verbo odegeo, el verbo guiar, o dos, camino. Bueno, ¿quién guía por el camino? Pues hombre, está diciendo claro el Señor Jesús que el que está ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en el hoyo. Bueno, entonces la primera cosa, el discípulo no es más que su maestro. O sea, nosotros no podemos ayudarle a otro a caminar si antes no reconocemos nuestra condición discipular. Nosotros somos discípulos. Claro, evidente, por nuestras responsabilidades, nuestras características vocacionales, un padre y una madre de familia, pues evidente tiene que educar a sus hijos, pero primero con el ejemplo, ¿no? Y entonces el primero, o sea, este discipulado me lleva a un análisis, el verbo aquí es muy fuerte ¿cómo se llama? En el griego, porque el verbo está indicando una actitud, ¿cómo le llamo? No es solo de conversión, sino de meditación, de análisis. Por eso, mira, primero fíjate, ese verbo es fuertísimo, se dice en griego, es fuerte, fuerte, porque no es una mirada cual, fíjate bien en ti mismo, analiza bien lo que estás haciendo, porque pretendes corregir a otro, pero no te das cuenta de la necesidad de corrección que tienes tú. Bueno, un discípulo, que no es más que su maestro, se deja guiar por el maestro y lo primero que debe hacer es, piensen, es que en la mentalidad del Antiguo Testamento también el ojo es la ventana del alma. Entonces, por los ojos se capta, se conoce, se aprende. Bueno, entonces de la misma manera, nosotros tenemos que tener los ojitos bien abiertos para captar, para conocer, para meditar. Creo que esa debería ser la traducción, ¿no? Sí, creo que sí. Meditar es profundizar, es que es más que analizar, fíjense. O sea, es verme, es la introspección, es el descubrirme en mi poquedad, en mi fragilidad, en mi debilidad, para darle paso a Dios. Cuidado, no es que hay que dejar al hermano allá con aquello que le molesta en el ojo. No, hay que quitárselo. Pero el ejemplo queda muy bello, ¿no? Porque primero date cuenta de lo que tú haces. O sea, miren, habemos, y lo digo, muchísimas personas expertas en dar consejos, pero no en seguirlos. Y en eso fallamos. Fallamos, es bien bonito. Tiramos consejito por acá, consejito por allá. Digo, en el caso de nuestros sacerdotes es tan complejo esto. Y reconozco que evidentemente hay muchas veces que yo estoy dando el consejo y después me quedo pensando, madre de Dios, yo tendría que aplicármelo a mí mismo. Pues sí, pues bueno, entonces empiece. Su conversión nos queda bien, ¿no? Insisto, ya pues, en vistas a pasado mañana, no sé si no es pasado mañana, pero en 3 días, que será miércoles de ceniza. Bueno, empecemos. Introspección, vernos, este catarseo, es entrar en nosotros mismos, es descubrirnos para luego poder, luego, evidente, ser conscientes qué fruto estamos dando, o sea, qué estamos produciendo, porque algunos lo único que damos es pena, oigan, cuando no vergüenza. Entonces, por eso lo delicado del asunto. Tenemos que ser capaces de caminar, dejarnos guiar, dejarnos conducir para que el fruto sea el fruto que quiere Dios. Y una cosa que refleja eso es nuestra boquita. Por eso es la primera lectura, por eso el libro del Eclesiástico, ese capítulo 27, porque lamentablemente el hombre bueno habla cosas buenas, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Y así es. Hay gente que, madre de Dios, de lo único que habla es de fútbol, pues eso es lo que tiene en el corazón. Y en mi país ahorita que estamos, la otra semana hay elecciones internas, elecciones que sean primarias, ¿no? Entonces, todo es política, de eso está lleno este corazón. Ajá. Y cuando si lo que está lleno es de basura, entonces el cernidor cuando se mueve salen las basuras. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿De qué va yendo nuestro corazón? Ese es el examen de conciencia que deberíamos de hacer el día del catarseo. Es meternos dentro de nosotros mismos. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en ese corazón? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que nuestros ojos analizan?
meditan, profundizan, para poder llegar al conocimiento legítimo de lo que somos, para que aspiremos efectivamente a lo que debemos ser. Porque nuestra vocación no es quedarnos en la basura del cernidor, sino ser discípulos del Maestro. Les invito a hacer oración. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mil maneras distintas para que no lo descubra. Sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad, para que todos los hombres y mujeres del mundo, para con todos los hombres y mujeres del mundo. Sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. Sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que tú seas cada día con más fuerza el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a ti, para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, de tu bondad infinita, de tu misericordia y tu compasión. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. Qué belleza, ¿no? Para luego resucitar contigo, y es que yo soy discípulo. Y la meta es estar junto al Maestro por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo, último domingo de este tiempo ordinario en su primera etapa. Miércoles, bueno, el próximo domingo, domingo de las tentaciones, oigan, porque empezaremos el primer domingo de la cuaresma. Feliz domingo para todos.